¿dónde vamos a colocar esa pasta de soya? ¿No? Esa abundancia de pasta de soya. Y hay varias alternativas, pero Latinoamérica va a jugar un rol muy importante, ¿no? En ese crecimiento, porque para nosotros, para Estados Unidos, de los 10 países más grandes que tenemos como cliente, 7 están en Latinoamérica. México es uno de ellos, Colombia es uno de ellos, ¿no? Y evidentemente hay países donde tenemos menos participación. Hola a todos, bueno, bienvenidos a un episodio más de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Salinas. Carlos, pues antes de empezar me gustaría, aunque ya nos dijimos buenas tardes aquí entre nosotros, pero me gustaría que nos dijeras algo, un poquito de tu trayectoria académica, de tu carrera profesional, cómo has llegado hasta donde estás y bueno, en general una introducción a tu persona. Perfecto. Y un saludo a todos y un gran saludo a ti, doctor Román Moreno. Gusto estar con ustedes. Bueno, primero te voy a comentar qué es lo que no soy, porque mi nombre, como Carlos Salinas, a veces lo asocian con otras personas expolíticos de México y evidentemente no tengo nada que ver, ¿no? Pero sí, yo soy el director regional del Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos. Estoy con ellos ya más o menos unos 3 años. He tenido una trayectoria en diferentes empresas y yo diría, en 6 países. He trabajado para Bunge y también he trabajado para ADM en diferentes perfiles, siempre aprendiendo algo nuevo, como tú te imaginas, ¿no? Pero déjame comentarte un poco de nuestra organización. Somos una organización sin fines de lucro. Tenemos un financiamiento para implementar proyectos que viene principalmente de aportes directos del productor de soya de Estados Unidos. También recibimos aportes de nuestra membresía, que es muy amplia, más de 100 entidades, incluyendo a exportadores de soya, procesadores, fabricantes de alimentos, de equipos, verificadoras, entre otras entidades muy importantes para la organización. Entonces, y tenemos una misión de maximizar o optimizar la utilización, el valor y el acceso al mercado de la soya de Estados Unidos en diferentes mercados, ¿no? Y yo digo optimizar porque pienso que la industria tiene una gran oportunidad de poder aprovechar todos los ingredientes, de optimizar ese uso para no desperdiciar el producto. Como tú sabes, que estamos regresando a precios altos, ¿no? Estamos regresando a una dinámica muy complicada y es muy importante que como industria optimicemos esos recursos que nos ayuda con la sustentabilidad, nos ayuda con tener productos más proteínas más accesibles a nuestros mercados, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, Carlos. De tu formación académica, si nos pudieras platicar un poquito de dónde estudiaste, cómo estuvo el asunto. Buena pregunta, sí. No soy nutricionista, de nuevo repito, por lo que no soy, pero sí estudié administración de empresas con un enfoque en agronegocios y también saqué mi maestría en administración de empresas con un enfoque en agricultura. Y eso lo hice en la Universidad Estatal Politécnica de San Luis Obispo en California. De ahí me gradué y saliendo de ahí, no sabiendo qué iba a hacer con mi vida, fui contratado por una empresa que se enfocó en el aspecto de administración de riesgo, trading, risk management, y bueno, ahí comencé mi carrera y mi carrera ha sido básicamente con ese foco de administración de riesgos y bueno, administrando flujos físicos de diferentes granos de oleaginosas. Muy bien, muy bien. Bueno, ya para empezar con el tema de la cuestión esta de la situación actual y las perspectivas de los granos y de las oleaginosas, ¿qué está pasando en la situación actual en el mercado mundial de materias primas que está afectando al sector alimentario? ¿Cómo la ves tú? Sí. Doctor Román Moreno, yo le comento que esta llamada es muy puntual, o sea, más perfecta no pudo haber sido, porque la semana pasada, voy a decir, del principio de mes, tenemos el precio de diferentes ingredientes, como el grano de soya en sí, que ha subido de más o menos 11.50 por bushel, se ha elevado a 13.40, casi 13.50 por bushel. Vemos el precio de la
pasta de soya en Chicago, la pasta de soya de diciembre, y el precio ha subido, yo diría, de unos $370 por tonelada corta a más de $400 por tonelada corta. Y el maíz, tan importante para toda la región, incluyendo México, el precio ha subido desde fines de mayo de $5 por bushel, el maíz de diciembre de Chicago, a casi $6 por bushel. Entonces, estos últimos días, el incremento, dependiendo a qué materia prima vemos, el precio ha subido entre 15 y 20%. Estamos regresando a unos niveles previos que eran muy altos. Y lo que a mí me impresiona es la velocidad o la ferocidad de este cambio. Generalmente estamos acostumbrados a cambios, quién sabe, un poco más leves, graduales. Este cambio ha sido volátil, ha pasado en un periodo de 2 semanas y es extremadamente preocupante, ¿no? Y creo que le da una importancia a la gestión de riesgo que tienen que tener nuestras empresas en nuestro negocio. Muchas de las empresas que tenemos, 60%, 70% de los costos variables están en la materia prima. Y a veces nos enfocamos mucho en la parte técnica y dejamos ver la gestión de riesgo, ¿no? Donde hay una oportunidad muy grande. Fíjate que me llama mucho la atención lo que comentas, Carlos, de que, bueno, los cambios ahora son muy rápidos. Bueno, yo no tengo 30 años de experiencia como nutriólogo, ¿no? Pero yo me he estado dando cuenta últimamente que los cambios que eran graduales, como dices tú, iban así despacio, los podías ir como previniendo. Ahora ya pasa muy rápido, ya no te dan tiempo ni de reaccionar cuando, no sé, ya hiciste un contrato por 3 meses y resulta que ya no funcionó porque ahora está mucho más caro o mucho más barato. Entonces, muy interesante eso que comentas de que los cambios ahora son muy rápidos y así que rápidos y furiosos, ¿no? Furiosos, así es. Fíjate, nuestro CEO, ¿no? El señor Jim Sutter, que seguramente has escuchado, él siempre habla de las 3 variables o le dice las 3C, que son en inglés, pero las traduzco. Uno es currency, moneda, el cambio monetario, ¿no? Que tiene un impacto significativo hoy día y diría que en este caso México hoy día se saca la medalla de oro porque el peso está más fuerte que cualquier otra moneda del mundo. O sea, no, exagero un poco, pero sí tenemos una moneda muy fuerte que en cierta forma ayuda a los importadores, pero no ayuda a los exportadores, ¿no? En temas de clima, bueno, la variable fundamental que tenemos ahora, y voy a recalcar que es muy importante, en este caso, el impacto de precios que tenemos estas últimas semanas está relacionado en su gran parte por el impacto climático. Te doy unos datos para que tengas en la mente, ¿ok? Hoy día, el porcentaje de grano de soya que está en regiones que se consideran con una sequía moderada a una sequía intensa está en 51%. La semana pasada estábamos en 39% y el año pasado estábamos en 9% en esta temporada. Te vas al maíz y también 57% del maíz que producimos en Estados Unidos, ¿no? Está en zonas donde tenemos una sequía moderada o una sequía intensa, cuando la semana pasada estábamos en 45% y el año pasado en 17%. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y te recalco otro punto que me parece también interesante. Hay también un cálculo que dice, bueno, vamos a medir qué porcentaje de esta soya está en zona que tiene una sequía severa o muy intensa, un grado más alto, vamos a decir, ¿no? Ese número ha aumentado en las últimas 2 semanas de 10 a 16%. Entonces, el impacto climático aquí evidentemente ha tenido un impacto en el grano de soya y también en el maíz es muy similar. Y no nos olvidemos, hablando de clima, la situación que tenemos en la Argentina o que hemos tenido en la Argentina, un país, doctor Moreno, que generalmente produce 50 millones de toneladas de soya. Este año pasado, ahora con las últimas revisiones, estamos hablando de 21 millones de toneladas de soya, ¿no? Evidentemente, el Brasil pudo reponer una gran parte con su expansión y su buena producción, pero imagínate que eso nos pase con Brasil el próximo año o nos pase con Estados Unidos ahora. Te da una idea de la magnitud y el riesgo en el que estamos viviendo, hablando del tema de clima. La otra C, que dice el señor Jim Sutter, te comenté de 3,
Era uno es currency, que es la moneda, clima es la segunda, y la tercera de seis es el conflicto, ¿no? El conflicto que tenemos en diferentes regiones. Y podemos definitivamente hablar del conflicto en el este europeo, no cabe duda, que es una variable que, aunque, aunque podamos llegar a un acuerdo en que se puede producir y se puede exportar, esa variable de riesgo del mercado siempre te la cobra, ¿no? Hay un riesgo involucrado en eso y evidentemente, lamentablemente, estamos pagando todos el precio por algo así, ¿no? Así que, bueno, hay muchas variables, pero está muy delicado el tema. Sí, está complicado, complejo. Bueno, Carlos, y ya que estamos hablando del efecto de las tres Cs y todas las interacciones entre los diferentes factores, ¿qué podemos esperar en Latinoamérica en los mercados de los granos y de la soya en los siguientes meses? No sé, un año, ¿cuánto se puede predecir? Claro, mira, está difícil predecir realmente lo que va a pasar, ¿no? Yo pienso que tenemos varios aspectos que son delicados en la región. Como tú bien sabes, varios de nuestros países están pasando por un clima político cambiante, diría, ¿no? Con diferentes tendencias. Y para mí siempre es un riesgo que se tomen políticas basadas con poca información, que aunque tengan una intención buena, que salgan con algo que sea negativo, ¿no? Que sea no positivo para el país. Entonces, es muy delicado. Yo diría, definitivamente podemos nombrar algunos casos, digamos, en México, podemos nombrar algunos casos en Colombia, ¿no? Pero temas que son, diría, delicados, donde una política con tendencias diferentes puede tener un impacto significativo al consumidor del país. Para mí ese es un tema preocupante. Cuando hablamos del sector oleaginoso, Román, tenemos una situación muy interesante actualmente en Estados Unidos. Tú sabes que derivado de los incentivos de energías renovables en Estados Unidos, hay una demanda muy alta para el consumo de aceites vegetales para esa energía renovable. Entonces, vemos una demanda muy alta para el consumo de aceite de soya, ¿ok? Y yo te diría que Estados Unidos es un país que está, quién sabe, moliendo vamos a decir, unas 60 millones de toneladas de pasta de soya. Y se espera que de aquí a unos 3 a 5 años vamos a moler 79 millones de toneladas de soya. ¿Ok? Un incremento significativo y que no lo hemos visto antes. Y esto tiene implicaciones, diría, negativas y positivas. Tiene unas implicaciones donde el mercado doméstico en Estados Unidos, ¿no? Va a tener una abundancia de pasta de soya y se espera que las exportaciones de pasta de soya que tenemos actualmente, que son de 12 millones de toneladas, 12.5, van a tener que subir a 24 millones de toneladas de aquí a 3 a 5 años. Vamos a duplicar esas exportaciones. No lo digo yo, lo dicen consultores expertos en el tema, y aquí te puedo notar a ProExporter, que es un conocido experto en estos temas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vamos a colocar esa pasta de soya? ¿No? Esa abundancia de pasta de soya. Y hay varias alternativas, pero Latinoamérica va a jugar un rol muy importante, ¿no? En ese crecimiento, porque para nosotros, para Estados Unidos, de los 10 países más grandes que tenemos como cliente, 7 están en Latinoamérica. México es uno de ellos, Colombia es uno de ellos, ¿no? Y evidentemente hay países donde tenemos menos participación, vamos a decir Ecuador, Perú y Chile. Pero nosotros vemos, basado en los datos que tenemos, que vamos a poder, por medio de precio, tener que encontrar a nuestro lugar en precio relativo en la formulación animal. Vamos a tener que ser más competitivos para incrementar esa inclusión, ya sea 1% o 2%, para poder desplazar ese producto, no solo en Latinoamérica, pero en el resto del mundo. Eso es muy bueno si eres un avicultor, porcicultor. Pero yo te digo, no es que el precio va a caer en términos absolutos, porque es difícil decir. Yo te digo, el precio va a caer en términos relativos, comparado a otros ingredientes en la formulación animal, ¿no?
Sí, y definitivamente, bueno, yo me emociono cuando dices que va a bajar el precio de la soya, porque pues yo soy nutriólogo, ¿no? Pero sí, sí se nota mucho que cuando sube una cosa, el resto de los ingredientes van para arriba y todos bajan al mismo tiempo. Que, bueno, con un, no exceso, pero con una abundancia de supply o de oferta, pues esperemos que baje un poquito, que beneficiaría a los productores de proteína animal, pero bueno, también no debemos desproteger la parte agrícola porque pues es el inicio de todo. Sin la pasta de soya, sin el maíz, no hay proteína animal. Entonces, bueno, todo es una interacción muy interesante. Pues creo que todos en Latinoamérica vamos a estar muy al pendiente de estos cambios en la pasta de soya en el futuro, que bueno, es un ingrediente, como tú bien sabes, que es básico para la nutrición de pollos, de cerdos, de cualquier especie. Y bueno, ya pasando un poquito a qué es lo que vamos a hacer ahora con esto. ¿Cómo ves tú cuál es la previsión de mercado? ¿Qué acciones y qué estrategias debemos estar tomando en estos momentos con todos estos cambios que están pasando? Sí. No, mira, esa pregunta es muy importante y creo que no hay una solución absoluta, ¿no? Yo pienso que hay que tener recomendaciones de expertos. La importancia de la gestión de riesgo hoy día es mucho más importante que antes. La importancia en nutrición animal es mucho más importante que antes, ¿no? Ese impacto en el factor de conversión ahora eficiencia o la falta de eficiencia ahora tiene un impacto significativo, ¿no? Y yo pienso a futuro, yo estoy preocupado a futuro porque sí veo una situación que en Estados Unidos se puede agravar este año y veo este último cambio de precios y me preocupo. Mi recomendación sería hablar, hay muchas empresas que tienen un enfoque en gestión de riesgo, inclusive dentro de nuestra membresía o inclusive algunos clientes, ¿no? Para ver diferentes alternativas que se pueden tomar para intentar mitigar un poco de ese riesgo, ¿no? Pero recomendaciones básicas sería, hay que tratar esto como un químico con mucho cuidado, ¿no? No cabe duda, no tomar posiciones extensas a largo plazo, ir trabajando educadamente, consistentemente, con una gestión de riesgo que sea, compro esto, vendo esto, ok, perfecto, hago mi cobertura y muy cortoplacista en ese sentido, ¿no? Y es importante trabajar con proveedores de primera línea. Nosotros, bueno, creo que yo tengo un poquitos más años que tú, no sé, pero creo que sí, ¿no? Pero yo he vivido tiempos donde hay empresas que a veces viene alguien y les ofrece algo unos cuantos dólares más barato, una persona desconocida, y bueno, cuando uno quiere después que le hagan la entrega de la materia prima, que no existe porque el precio cambió, o sea, hoy día no estamos en una posición, hoy día vale la pena pagar esos dólares adicionales para trabajar con una empresa de primera línea, ¿no? Que tú sabes que es de confianza y que evidentemente va a estar ahí para aportarte en caso de cualquier situación logística, ¿no? Te pueda colaborar. Entonces, no hay una sola solución. Pienso que es una combinación de diferentes cosas que hay que hacer, pero evidentemente tiene que haber, en mi opinión, dentro de un CEO de una empresa avícola, porcícola, pienso que ahora es tiempo de decir, ok, de todo el tiempo que tengo que agregarle un 10 o 20% más de mi tiempo a mi gestión de riesgo. Muy bien. Y bueno, ya que mencionas al CEO, eh, ¿crees tú que sería conveniente o que hay una estrategia diferente para los productores que se asocian, que es como una cooperativa de compras, o deben seguir las mismas estrategias que los productores individuales? Sí. Bueno, yo pienso que la pregunta, doctor Moreno, es cuál es el beneficio de asociarse, ¿no? Y yo pienso que hay varios beneficios, en mi opinión. Yo pienso que hay muchos, pero al fin del día quieres llegar a una escala donde cuando tú hables con una empresa, ¿no? Seas un volumen representativo donde puedas conseguir ese tipo de apoyo, ese tipo de ayuda, donde puedas combinar el volumen y tener un poquito más de impacto, no ser un comprador pequeño, sino ser ya un competidor asociado, pero evidentemente cuando entras al mercado, si entras con escala, entras con tamaño, ¿no? Y ya evidentemente te dan la atención necesaria y puedes compartir esos beneficios, ¿no? Con todos los asociados, ¿no?
Y me parece extremadamente importante eso. Sí, porque así conviertes a varios productores medianos o pequeños en un solo productor grande que tiene bastante poder de compra y pues ya le hacen más caso, ¿no? Que llegando a comprar más volumen, la oferta y la demanda. Pero yo te digo, hablando de asociaciones, me parece interesante. No sé dónde lo vi. Puede ser que lo vi en México, pero una asociación que estaba colectando diferentes datos de sus asociados, muy confidencialmente, para hacer un benchmarking, comparar diferentes aspectos, KPIs, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, ¿cuál es tu conversión de aquí, de la más alta a la más baja, ¿no? Y colectar todos los datos, ¿no? El costo de tu materia prima o tu margen o esto, y comparaban eso uno contra el otro para decirles, miren, aquí está el más alto y aquí está el más bajo. Señores, ¿qué es lo que está haciendo el mejor para que comencemos todos a mejorar, ¿no? Sí, eso se hace mucho, es muy común. En México, según entiendo, ya lo están haciendo y sí hay algunos ejemplos. En Estados Unidos también ya tienen, bueno, todas las compañías que se dedican a hacer el benchmarking, como lo mencionas tú, que te dicen, bueno, dentro de los productores de tu tamaño, tú estás en el 25% superior, no llegas a 10, ¿qué es lo que puedes hacer para compararte con estos? Y eso ayuda mucho a saber dónde estás. Vamos. Eh, el pronóstico ahora, siempre nos gusta mucho platicar con los administradores de riesgos y queremos sacarles la sopa, como decimos en México. ¿Qué es lo que debemos esperar el próximo año? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, no, no, lamentablemente tu pregunta no te voy a dar una respuesta clara como la quieres escuchar. Mi pronóstico es de alta volatilidad. Y alta volatilidad porque ya la estamos viviendo actualmente, ya la vimos, ¿no? Y te digo que este rally pueda continuar en la soya o algo equivalente en la pasta, tener un 15-20% más en el precio o 30% el próximo mes, es totalmente factible. También es muy factible que si tenemos una buena lluvia, ¿no? Una muy buena lluvia y toda esta situación cambie, evidentemente tener un impacto de 20-30% de una reducción en el precio de aquí a 2 meses también es factible. Entonces, yo pienso de nuevo, ¿no? No hay una lectura clara y lo más importante es que tengas una gestión de riesgo muy profesional y muy bien aconsejada para poder navegar estas aguas turbulentes y no quedarte afuera o completamente de afuera, ya sea tomando o no tomando una acción, ¿no? Y fíjate bueno, ya que lo mencionas y aprovecho este momento para ver que me corrijas si estoy mal, yo siempre digo eso porque yo me equivoco mucho, entonces siempre les digo, antes de decir algo, si me equivoco, corrígeme, pero bueno, yo creo que ya hay muy pocas compañías que hacen negocios comprando ingredientes y vendiendo, en nuestro caso, bueno, producción animal, vendiendo carne, vendiendo animales. Muy pocas empresas lo hacen ya sin usar un servicio profesional, un profesionista dedicado a esta administración de riesgos, porque antes nada más se buscaba alguien que conociera un poquito el mercado, que estuviera ahí con conocimiento, pero ahora ya es un profesional que es lo que a esto se dedica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estoy equivocado? ¿Si es cierto? Y yo te digo, yo tengo, ¿qué te voy a decir? Casi unos 27 años en este negocio, ¿no? Trabajando con las empresas y cada año uno aprende algo, ¿no? Cada año uno aprende algo. Y la forma que vemos riesgo y cómo administramos ese riesgo ya toma otra dinámica. Quién sabe, es una combinación de sí, de futuros, opciones, materia prima, pero ahora, quién sabe, también tenemos que ver muy de cerca la moneda, quién sabe es el paquete que tenemos que ver. O inclusive esa compra que estamos haciendo, ¿la estamos haciendo con el nutricionista a la mano o no? ¿No? Hay muchos países que Perú, puede decir Chile, Ecuador, que tienen la opción, Colombia tiene la opción de diferentes orígenes. ¿Cómo evalúan ellos la calidad de la materia prima cuando eligen una con la otra? ¿No? A veces, como tú sabes, de diferentes orígenes, el precio más barato a veces es el más caro. No sé si me entiendes. Entonces, si no hay un nutricionista que te pueda apoyar en esa decisión, pienso que es muy, muy delicado, ¿no? Y yo digo, en estas épocas si tenemos una situación delicada de posible desabastecimiento, yo siempre digo, y lo aprendí también de mi jefe anterior, es el producto más caro es el que uno no tiene, ¿no? Entonces, tener una logística viable también es muy importante para garantizar
el abastecimiento para tus animales. Sí, como nutriólogos, nosotros siempre nos enojamos cuando se nos acaba alguno de los ingredientes. Siempre esas llamadas a las 3 de la mañana, ya no tengo triptófano, ya se me acabó el aceite. Pero sí tiene razón, el ingrediente que no tienes, y llegó un tiempo, bueno, me imagino que tú lo recuerdas bien, que estábamos con la cuestión del COVID y mano de obra que no había, y llegó un momento en que la pasta de soya no la podías comprar porque aunque la compraras no te llegaba, no había. Entonces y no te podías enojar pues con el proveedor porque pues no te ganabas nada y aparte entiendes que también ellos tenían sus limitaciones y fue una época que bueno, a nadie nos gustaría volver a pasarla, ¿no? Pero que fue una realidad que todos vivimos. Bueno, y ahora yo desde el punto de vista de producción animal, pues siempre me preocupo qué es lo que va a pasar, cómo está el precio del cerdo, cómo es el precio de la venta, el precio vivo, el precio de los cortes. Desde tu punto de vista o desde el punto de vista de los productores de granos y los productores de oleaginosas, ¿cuáles son sus perspectivas económicas para el año que entra, independientemente de la producción animal, solamente desde el punto de vista económico de los productores agrícolas? ¿Cuáles son sus perspectivas para el siguiente año? Mira, esa es también otra buena pregunta. Espero tener una mejor lectura, yo diría, vamos a decir, en unas 2 semanas, porque justamente tenemos una reunión para tocar particularmente ese tema. Yo te puedo decir que por lo menos las intenciones que tenemos vamos a decir, como diferentes entidades de plantío y de producción de soya, diría que son, para darte una idea, las perspectivas que hay es producir aproximadamente 121 millones de toneladas de grano de soya, no contando los impactos que tenemos ahorita, comparado a años anteriores donde hemos estado en 116, ¿no?, millones de toneladas. Vemos un incremento, vamos a decir un cambio, o diría una constancia en las hectáreas plantadas, pero hay rentabilidad en el negocio, ¿no? Definitivamente, aunque el costo de muchas materias primas ha subido, sí hay rentabilidad en la producción, hay rentabilidad en el proceso, en la molienda de grano de soya. Tenemos márgenes volátiles, pero muy buenos. Yo te puedo decir que un margen actual debe estar cerca de $65 por tonelada en convertir ese grano en pasta de soya. Cuando yo, en mis épocas, cuando era joven, si teníamos un margen de 15, 16, estábamos contentos, ¿no? Y ese margen el año pasado ha llegado hasta unos $100 por tonelada métrica. Entonces, hay evidentemente margen en el negocio. Y yo sé que mis amigos avicultores y porcicultores, ¿no? Algunos mejores que otros, pero les ha ido relativamente bien, ¿no? Yo sé que en México estuve la semana pasada en un evento de CONAFAP, ¿no? Y me estaban mostrando datos a futuro, proyecciones, y evidentemente son de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que estamos con márgenes razonables en la industria, yo diría no exagerados en ninguna parte de la cadena, ¿no? Márgenes razonables, pero con esta volatilidad, evidentemente, siempre hay el riesgo de que alguien quede un poquito atrapado, porque no es muy fácil transferir ese incremento de precio a un cliente final, ¿no? Yo te doy la siguiente situación. En México se vende el aceite, se vende el pollo en pesos mexicanos. ¿Qué tal si mañana el peso mexicano, que ha estado muy fortalecido, se nos devalúa un 10 o 15%, ¿no? Entonces, ¿el consumidor mexicano va a poder absorber ese cambio o tiene que salir del margen, ¿no? ¿O qué tal? Imagínate peor, que no sea el cambio en combinación del precio de la materia prima, los dos se nos vayan al mismo tiempo. Situación delicada, ¿no? Situación muy delicada. Entonces, pero hoy en día tenemos un colchón, yo pienso, en la producción, ¿no? No son márgenes, diría que son márgenes, diría, justos para el incremento que queremos, justos para el procesador y exportador. Y bueno, vamos al sector avícola, el sector porcícola, creo que está comenzando a recuperarse un poco, ¿no? Pero estamos en una situación saludable como cadena, pero con muchos riesgos en la mesa. Sí, y el riesgo, bueno, siempre existe y se trata de minimizarlo con el uso de todas estas herramientas que mencionaste antes, pero
y no sé cómo lo veas tú, me imagino, espero que coincidas conmigo y si no, corrígeme, como siempre digo, pero en la agricultura siempre deberíamos buscar, en mi opinión, que el productor de maíz fuera rentable, que el productor de soya fuera rentable, que el productor avícola, porcícola, todos fuéramos rentables, porque no podemos esperar que una parte de la cadena no sea productiva para que nosotros podamos ser productivos o rentables. Entonces sí, nos da gusto que todos estén, o que ojalá que el año que entra los productores de maíz, los productores de soya pudieran tener eh, ganancias, pero que también nosotros tuviéramos. Entonces sí, la cadena estaríamos todos contentos en vez de estar preocupados a cada momento de qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque al final de cuentas, lo que hacemos todos es producir alimento para la población en general, que no está involucrada en la agricultura, que no sabe nada de maíz, no sabe nada de soya, pero que va a ir a la tienda y va a comprar algo para alimentar a la familia, que bueno, es nuestra responsabilidad, nadie nos la dio, nosotros la elegimos y bueno, pues hay que tratar de salir adelante, pero bueno, con esto siempre se aprende, es un poquito eh, intimidante hablar de estas cosas porque pues siempre te quedas con la incertidumbre de qué va a pasar, pero bueno, siempre siguiendo a los profesionales, escuchando lo que nos dicen y tratando de observar desde nuestro punto de vista el mercado, bueno, esperamos salir adelante con esto, ¿no? Bueno, Carlos. Interrumpo un segundo, pero te comento una cosa, que tu comentario va muy alineado con lo que hacemos nosotros, ¿no? Nuestro objetivo es ayudar a las empresas en la región, ¿no? Para convertirlos en empresas más eficientes, más productivas, ¿no? Para convertir esa materia prima en una proteína accesible. Y tú hablas con nuestros productores y muchos te dicen lo siguiente: si crecen ustedes, crecemos nosotros. O sea, esto no funciona si no vamos mal de mano a mano. Hay veces en el mercado que por razones muy volátiles uno gana más que el otro y a veces el otro gana más que este de acá, pero tenemos que intentar de mantener esa utilidad en la cadena porque de eso vivimos y tenemos que estar en una cadena saludable, ¿no? Cuando se mueve el mercado muy rápido y coloca a alguno en presiones, es muy delicado y creo que nadie quiere eso. Nuestros productores te dicen, no quiero precios muy caros, porque precios muy caros también impactan la demanda y eso no es bueno para mí a largo plazo. Aquí estamos a largo plazo, no estamos viendo una jugada de 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Es a largo. Perfecto. Carlos, pues bueno, ya para terminar un poquito, para juntar todo lo que hemos platicado, si nos pudieras dar tus comentarios finales, tus conclusiones, ¿qué nos recomiendas ya para terminar? Bueno, no, antes que nada, doctor Moreno, muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo, ¿no? Un gusto poder compartir aquí con ustedes. Pienso que es una situación muy puntual la que estamos viviendo y esta conversación, particularmente esta semana, ¿no? Es muy importante por la volatilidad que hemos vivido estos últimos días. Y pienso de nuevo y repito que lo que está pasando en las últimas 2 semanas o 4 semanas nos dice que la gestión de riesgo se ha convertido en un tema mucho más importante, pero con materias primas elevadas, la nutrición se convierte en algo mucho más importante, la eficiencia, la conversión, todos esos factores que nos ayudan a ser más eficientes, evidentemente ahora tienen mucho más valor y yo diría, tenemos que tener muy de ojo la situación climática en Estados Unidos en los próximos, diría, 3 meses, porque puede haber impactos positivos o negativos, pero impactos vamos a tener. Entonces, yo diría que para todos los que nos están escuchando, que es muy importante que se aconsejen con expertos en la industria, en gestión de riesgo, en administración, porque para navegar estas aguas, hay que tener un buen capitán. Sí, no se puede decir nada más como decimos en México, a veces a puro sentimiento tratar de adivinar las cosas, pero bueno, Carlos, por demás interesante lo que nos comentas, tus comentarios, tu visión de lo que está pasando. Un placer haberte tenido con nosotros, hemos aprendido, yo aprendo mucho cuando platico con los invitados y contigo, pues aprendí algo de lo que no estoy muy familiarizado, evidentemente tú eres un experto en esto, nos has dado muchos buenos consejos y trataremos de seguirlos. Y pues te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado tomar este tiempo para compartir con nosotros tus experiencias y lo que tú ves en el futuro desde tu punto de vista. Ahora, ya para terminar, ahora sí,
nos gustaría preguntarte si tú tienes a alguien que te gustaría o que tú piensas que sería un buen invitado para nuestro podcast aquí con nosotros. Sí, no, definitivamente hay personas que, te digo, yo nunca digo que soy un experto porque cada día aprendo algo nuevo, pero sí, evidentemente tenemos gente muy preparada en diferentes aspectos, ¿no? Dependiendo del foco del tema que tú quieres enfocarte, ¿no? Creo que conoces a nuestra nutricionista María Mayorga, ¿no? Tenemos un encargado en sustentabilidad y quién sabe, dependiendo de la capacidad de tener traducción, es que platiques con nuestro CEO, el señor Jim Sutter, ¿no? Creo que le encantaría platicar con ustedes y le puedes hacer preguntas que evidentemente le está mucho más preparado para responder esas cosas, pero él puede ser un candidato interesante. Bueno, Carlos, nuevamente te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Muy interesante tu punto de vista. Repito, muy interesante ver las cosas desde un punto de vista económico, olvidándote un poquito de toda la cuestión de nutrición, biología, y ver las cosas desde un punto de vista económico y de interacción entre los diferentes factores. Pues bueno, Carlos, te agradezco, un gusto haber platicado contigo, un gusto conocerte, pero espero que por ahí coincidamos algún día en una reunión y ya platicamos con más calma. Perfecto, me encantaría y ahí me puedes invitar un tequila. Claro que sí. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos.